se está ya involucrando de alguna manera en la campaña electoral de cara a las elecciones del 26 de enero. ¿Por qué lo digo? Bueno, a partir de la declaración que se reveló de Jorge Yoshiyama, sobrino de Jaime Yoshiyama, sobre que Keiko Fujimori conocía efectivamente que la constructora brasileña Odebrecht aportó a su campaña y otra serie de revelaciones, el fiscal José Domingo Pérez va a citar nada menos que al expresidente del Parlamento Daniel Salaverry y al excongresista y además candidato al Congreso Juan Cheput. Y vamos a ver qué es lo que tienen que decir y vamos a ver cómo esto también puede afectar o no la campaña electoral, porque lo que ha dicho la congresista o excongresista Karina Beteta es que se están tratando de colgar de Fuerza Popular para conseguir algunos votos. Y así que tenemos ya a Juan Cheput, candidato por Contigo al Parlamento para este 26 de enero, que le agradezco por acompañarnos esta noche. Y en principio hay una respuesta, Karina Beteta, ¿no? Respecto a que está usando, digamos, este tema para ganar algunos votos. Mi sonrisa, ¿no?, que ha acompañado tu comentario, ¿no?, porque la verdad es que eso no tiene ningún sentido. Acá el asunto de fondo que es preocupante tiene que ver con la actitud del señor Domingo Pérez, ¿no?, que es lo que a mí me preocupa. Y saludo la madurez de Miguel Torres, de Miki Torres, con sus comentarios que acabo de escuchar, que sí refleja el sentido de preocupación que yo comparto, en el sentido de que no puede ser que a partir de una declaración mínima de 15 segundos en una entrevista de 30 minutos, el señor fiscal me llame para profundizar en el tema. Así que vamos a ver qué es lo que quiere profundizar el día lunes, porque como tú sabes, en una entrevista uno va saltando de un tema a otro, no puedes contextualizar, entonces un periodista saca la frase y se convierte en motivo de investigación. Entonces, de lo que he leído de la declaración que usted dio, entiendo, a Radio Nacional, hace algunos días dijo que el fujimorismo le había propuesto la presidencia del Congreso. Y señalé también, en relación a eso, que en esa época, y es fácil que la producción de tu programa lo corrobore, había una gran cantidad de información mediática especulativa sobre mi comportamiento en relación al informe Chávarri. Se llegó a decir en esa información mediática, que salía en diversos medios de comunicación, que yo, como consecuencia de esas negociaciones con Fuerza Popular, iba a hacer un informe beneficioso para el señor Chávarri. Finalmente, en el informe, y eso hay que recordarlo, exactamente, en el informe usted acusa a Pedro Chávarri, el actual por fiscal organización criminal, supremo, por encubrimiento. Y pide su destitución. Entiendo. Así es, por 10 años. Y sanción, destitución y sanción e inhabilitación por 10 años. Entonces, ¿dónde está la influencia? Pero recibió presiones de Fuerza ninguna Popular manera, en ese momento. como te digo, eran especulaciones, como lo señalé en su momento y lo dije inclusive en otro medio periodístico, así que yo no entiendo por qué el señor fiscal me llama, pero en todo caso, pero ¿alguien se acercó a ofrecerle la presidencia del Congreso por retrasar el informe? En absoluto, como te digo. Las especulaciones eran mediáticas en relación a mi comportamiento, pero me permito también señalar lo siguiente, ¿no? Como yo no sé qué va a preguntar el fiscal y soy respetuoso de las dudas y curiosidad que él pueda tener, voy a tratar de reservar cualquier tipo de detalle hasta que él obviamente me lo plantee, porque yo no entiendo este proceso de judicialización de la política, no de politización de la justicia, judicialización de la política. Por eso, escuchando a Miki Torres, yo espero que esto no tenga que ver con un ánimo obstructivo en relación al caso de Keiko Fujimori. Acá no puede ser que en base a declaraciones en una entrevista, en una especie de lucha de todos contra todos, de inmediato se convoque a alguien. Mira, yo entiendo que se le convoca a Daniel Salaverry porque en el caso de Daniel estamos hablando de un testigo. Una declaración de Jorge Yoshiyama. Y es una declaración de un juez, ¿no? Antes de pasar a eso, lo que quiero que quede claro es, Juan, entender si entonces el fujimorismo en ningún momento te ofreció la presidencia del Congreso. Por supuesto, o sea, y sobre todo con ese colofón perverso, ¿no? Condicionado, mira. Pero sí te lo ofrecieron. Hubo conversaciones de diversa índole, no voy a señalarlo obviamente, porque yo soy respetuoso de los compromisos políticos de todos los partidos, no solamente del fujimorismo, porque había un abanico de personas que tenían posibilidades de ir a la presidencia. Y ese ofrecimiento, Juan, perdóname, se da en medio, digamos, del proceso de elaboración del informe sobre Pedro Chávarri. Así es, y la especulación no vino de la política, la especulación viene de los medios de manera perversa. O sea, sin ningún tipo de sustento.
hubo editoriales en el curso y decían, vamos a ver cómo funciona, de repente por la presidencia va a favorecer a Chávez, o sea, cosas de ese tipo. Pero es decir, Entonces, Juan, para que quede claro, lo digo, ¿no? Cuando el fujimorismo, queda claro que no vas a decir quién fue, cuando algún miembro del fujimorismo te ofrece... Jamás hubo un condicionamiento. Un condicionamiento. Jamás, ¿no? Que quede claro, ya que ahora sí lo permites y tú estás haciendo una pregunta directa, lo digo. Lo que sí hubo durante todo el mes de mayo fue una campaña de algunos medios, que yo entiendo la preocupación de los medios también, tampoco voy a señalar de que no están en su papel, pero me pareció muy lamentable que especularan con que yo quería un puestito, ¿no?, en la mesa directiva del Congreso y a cambio de eso iba a favorecer con un informe. Eso sí hubo. Entonces mi pregunta es la siguiente. Si existen esos elementos de juicio en relación a unos medios de comunicación, ¿por qué el doctor Domingo Pérez no llama a los medios de comunicación para que, bajo la misma lógica con que me llama a mí, le digan por qué ellos creían eso? Y sin embargo, cuando un político habla en un contexto lejano en el tiempo, totalmente derivado de lo que significa, porque la entrevista de Radio Nacional tenía que ver con mi independencia del fujimorismo, entonces hay que contextualizar. Ajá. Yo digo, a tal grado de mi independencia, ¿no?, de que se especulaba con este tipo de cosas, ¿no? Y sin embargo, ahí están los resultados que son los que mandan. Aún más, por eso te digo yo, judicialización de la política. ¿Por qué? Porque en materia política, cuando se judicializa la política, lo que predomina no es lo jurídico, sino lo moral, lo que pretendo creer que es. Entonces se quiere vender la idea de que yo quería sacar una... Bueno, quedando claro que no recibiste ningún tipo de condicionamiento para ser presidente del Parlamento o tener el apoyo del fujimorismo para ser presidente del Parlamento, digamos, el accionar del fujimorismo en ese momento, ante el informe que presentaste en la comisión permanente, fue de un blindaje a Pedro Chávez. Esa es otra cosa. Y eso, ahí están los votos y ellos tendrán que explicar, ¿no? Mi voto fue a favor, obviamente, de mi informe, como el de Gilbert Violeta, el de otros parlamentarios, ¿no? César Vázquez, ¿no? Pero esa es otra cosa. O sea, mira, el solo hecho, ya suponiendo de que la hipótesis tiene asidero, uno en materia jurídica se guía por los resultados. ¿Y cuál es el resultado? ¿Yo acuso o no acuso? Yo acuso. Entonces, ¿cuál es el sentido de ir a lo que son conversaciones políticas? Por eso, el asunto de fondo, Omar, no es que yo vaya el día lunes, es esta tropicalización del Ministerio Público, en el cual una declaración descontextualizada se convierte en causal de una citación. Entonces, Juan, eso es lamentable para el país. ¿Esto, Juan, tiene algún impacto, digamos, en la campaña electoral? Tú ya eres un candidato fijo en Contigo, vas a hacer campaña en las próximas semanas. ¿Esto tiene un impacto directo sobre este proceso electoral? Bueno, yo no creo de que el doctor Domingo Pérez lo haga para perjudicarme, ¿no? Ni tampoco creo que él esté pensando perjudicar a Keiko Fujimori, como algunos tienen derecho a especular. Él ha dicho de que lo que está buscando es buscar la verdad, tiene derecho a investigar. Pero lo que sí lamento es que sin una investigación profunda, simplemente una declaración, que puede ser de cualquier político que la dan todos los días, se convierte en causal de citación. Eso no es en ningún lugar del mundo. Eso no pasa y no podemos... Mira, es triste que las facultades de Derecho, que el Colegio de Abogados, que los jueces notables, todos se callen la boca ante lo que está pasando en el Perú. No puede ser, pues entonces, ¿qué vas a tener acá? Gente que no va a querer hablar nada, que no va a poder hacer análisis, porque cualquier cosa se especula, ¿no? Claro, entonces, claro que el fiscal no te está acusando de nada, ¿no? Y en tu calidad, digamos, de ser la persona nombrada para investigar, en este caso, al fiscal Pedro Chávarri. No me acusa, es cierto, pero me cita con una connotación mediática que hace, pues, que la gente diga, uy, ¿qué pasó?, ¿no? Con lo cual se daña el proceso. ¿Tú crees que te hace daño de alguna manera esta situación? No, como te digo, ¿no? Le hace daño al sistema de justicia en el Perú. A mí no me hace daño, como me decía porque ayer. claramente tu voto ha estado ahí, tu acusación ha estado ahí. Así es. Tú pediste y en sugeriste todo caso, que destituyan yo voy a aclarar, por eso quiero saber cuál es la preocupación que tiene el doctor Domingo Pérez y lo voy a aclarar, ¿no? Pero como te digo, a mí lo que me preocupa es que se esté llegando a este nivel en el cual ya estamos disparándonos todos contra todos. Ahora, sin embargo, lo de Daniel Salaverry, la citación a Daniel Salaverry no parece nada descabellada, en la medida que hay esta declaración de Jorge Yoshiyama diciendo que Daniel Salaverry era el intermediario como vocero del fujimorismo para conversar y tratar el tema de Keiko Fujimori con Pedro Chávarri, y Daniel Salaverry ha aceptado
que esto es cierto, pero él le ha dicho que él no se prestaba a eso porque Así era incorrecto e ilegal. En ese caso él tendrá que señalar ese tipo de cosas. Ayer un colega tuyo reflexionaba, ¿no? En el caso de Daniel hay justificación porque es miembro de Fuerza Popular, claro, es miembro en el periodo que es aparentemente el delito, ¿no? Si es que lo hay, recibe un encargo, hay un testigo protegido, etcétera, etcétera. O sea, pero me dice, yo no entiendo por qué, y así me decía tu colega, yo no entiendo por qué usted lo llama, no es miembro de Fuerza Popular, dio un informe de este tipo, da una declaración, indica de que es especulación, etcétera, etcétera, y me llaman. Entonces, es por eso que yo digo que estamos viviendo un momento realmente peligroso para el país, porque yo creo que, mira, el afán de investigación me parece positivo, pero cuando ya se exagera, la opinión pública tiene derecho a decir, un momento, acá puede ser que lo que estén buscando es perjudicar a Keiko, buscarla sin razón. O sea, lo bueno se convierte en malo a partir de la sobreactuación. Sin embargo, Juan, hemos visto que de ambos lados hay un nivel de digamos, crispación y de temor. El día domingo y hoy el fiscal Rafael Vela ha vuelto a señalar que ellos temen que la Junta de Fiscales Supremos, donde está Pedro Chávarri y los otros dos fiscales, suspendan, destituyan a los miembros del equipo especial que están haciendo unas investigaciones sumamente complejas. Así es, y yo creo que sería una locura y sería una torpeza de la Junta de Fiscales que suspendan un equipo que indiscutiblemente está logrando una serie de resultados. Pero también ellos tienen que ser responsables y darse cuenta que en vista que el nivel de expectativas del país es muy alto, esa expectativa tiene que ir de la mano de un gran profesionalismo y diferenciar la declaración política del hecho delictivo o del hecho que puede llevar a delito. Entonces, en mi caso vuelvo a señalar, no hay delito porque está el informe. Hay un ambiente especulativo que empieza con los medios de comunicación indicando un comportamiento que nunca tuve, ¿no? Y por otro lado, es 10 segundos de una entrevista de 30 minutos. Entonces, por todos lados hay una serie de cuestiones que no tienen razón, pero en todo caso, yo sí voy a ir y a las 9:30 al llamado como corresponde un político y le voy a decir al señor fiscal, bueno, ¿cuáles son las dudas? Mira, no es primera vez que me llaman, ¿eh? Ya en anterior oportunidad, a raíz también de una declaración política, respecto a una foto, no sé si recuerdas, en la cual aparecía Mercedes Arao, Pedro Pablo, en la casa de Samuel Dyer, sí. con unos brasileños, ¿no? De inmediato, no, eso demuestra la mafia. Y yo dije, esa es una foto en una reunión social profundos, ¿no? En la cual nadie sabe quién va a ir e invita al señor Dyer. Y por eso tuve que ir a la fiscalía, ¿no? Sin embargo, entrando ya ahí para terminar el caso de Keiko Fujimori, hay una cierta validación, por ejemplo, sobre la declaración de Jorge Yoshiyama para que esta declaración sea incluida en la ponencia del Tribunal Constitucional. Entiendo que el presidente es lo que ha pedido Eloy Espinosa. Y ya Blume ha hecho la solicitud de información, le ha dado 48 horas a la Fiscalía para que remita la información. Esto ha tenido muchas críticas, sobre todo de parte de la defensa de Keiko Fujimori. ¿Qué opinas? Bueno, yo sí creo que la evaluación del doctor Blume tiene que ser completa. Ajá. Y si hay este nuevo elemento, pues tiene que incorporarse. ¿Por qué? Porque tenemos que ver para todos los casos por igual. Pero lo que está mal, mira, yo quisiera que quedara clara mi posición. Lo que está mal es que surjan nuevos datos, nuevas evidencias por esas cosas del destino justo en el momento en que se ve el caso. Como si hubiera una dosificación, como si hubiera un cálculo. Se está desarrollando el caso de Keiko Fujimori y justo sale una declaración que perjudica la evaluación de ese caso. Dejando de lado esa coincidencia, entro yo al plano institucional. Cuando surgen elementos, obviamente tienen que incorporarse. ¿Se está apelando a lo mediático desde el equipo especial? O de lo contrario, yo tengo derecho a especular de que hay una mano negra o alguien, un gran coordinador que justo suelta un audio, una declaración, ¿no? Eso es realmente pernicioso. Mira, este tipo de coincidencias permanentes dejan de ser coincidencias y ya obedecen a una sistematización. Sin embargo, dejando de lado esa sistematización y esa coincidencia, es necesario decir que si surgen nuevos elementos, obviamente tienen que entrar al caso, pero en este caso no es un hecho aislado. Siempre que va a verse algo de una persona en particular, un audio,
un video. Se va a elegir a alguien, un audio, un video, una declaración. Eso no puede continuar. Ahora, Juan, cambiando radicalmente de tema ya de cara a las elecciones de este 26 de enero, tú estás postulando con el número uno Contigo. Por Contigo. El presidente de la República ha tenido varias declaraciones durante esta semana, incluso ha vuelto a señalar que la población decida sobre si elige o no a los candidatos que vienen del Congreso disuelto. ¿Te parece que hay un nivel de intervención del presidente de la República en este proceso electoral o son frases pues que daría también cualquier persona? Ayer conversaba con Fernando Tuesti y me decía quién no quisiera que los ciudadanos elijan bien y de manera informada a sus candidatos. No, pero no podemos ver al presidente como una persona aislada, ¿no? Yo entiendo que el señor Tuesta puede tener algún tipo de amistad o relación con el gobierno, muy cercana, ¿no? Sobre todo con el premier Ceballos, desde el Ministerio de Justicia. Pero eso no debe llevar a sacar de contexto las cosas. El premier Ceballos es el vocero constitucional del gobierno. Y él se ha permitido decir en 2 oportunidades que no se postula en el 2020 ni en el 2021. Y es vocero constitucional. La Constitución lo dice. El presidente de la República se está convirtiendo en el gran elector desde que hace ese tipo de sugerencias de manera directa contra aquellos que fueron congresistas del Parlamento disuelto. Y por otro lado, hay por lo menos 2 ministros que han tenido declaraciones sistemáticas, Gloria Montenegro y el ministro Morán, sobre el tema. Y Zulema Thomas también, si no me equivoco. Y Zulema Thomas en alguna oportunidad, pero más la ministra Montenegro y el ministro Morán. Y también la ministra de Educación, si mal no recuerdo, y también Fabiola Muñoz. ¿Pero por qué? Porque tenemos el ejemplo de Vicente Ceballos, que inclusive luego del fallo del Jurado Nacional de Elecciones se permitió decir, nos ratificamos en nuestra propuesta. Entonces, si el presidente de la República pretende convertirse en el gran elector y utiliza, mira lo grave del asunto, utiliza jornadas públicas con recursos del Estado, inaugurando obras para hacer ese tipo de declaraciones, pues yo creo que ya el Jurado Nacional de Elecciones tiene que intervenir. Pues el presidente de la República no puede decidir si, por ejemplo, el pueblo peruano tiene por un lado al señor Antauro Humala, y a mí me tiene con el número 1 en otro lado como Juan Ceput. Bueno, el pueblo peruano sabrá definir si quiere a Antauro Humala o a mí, ¿no? O a otro candidato. Pero él no tiene por qué meterse al señalar que será bueno que pase esto o lo otro, ¿no? Porque simplemente es intromisión. Más aún cuando el presidente del Consejo de Ministros, el señor Vicente Ceballos, permanentemente hace declaraciones en ese sentido, ¿no? Bueno, pero también va a ser un punto importante a poner sobre debate, ¿no? Que es la reelección y no solamente de parlamentarios, sino incluso de autoridades municipales, de autoridades regionales, porque hay que recordar que ese cambio se hizo con sangre en el ojo, en un momento de mucha crispación, y realmente preguntémonos, ¿no? ¿Cuánto bien le hace al país y a la política peruana el no permitir la reelección? Quizá hacer cambios a la reelección. Bueno, mira, los consultores del gobierno deberían ser más detallistas, ¿no? Y señalar, por ejemplo, cuando vienen a defender la posición del gobierno, que en el Perú hay reelección desde el año 2000 y la reelección es minoritaria en relación a lo que significa la renovación. El 88-85% del Parlamento se ha renovado del año 2001 a la fecha. Es muy baja. La reelección es muy baja, entonces ya había reelección. Y aún más, si nombramos al señor Edwin Donaire, Yesenia Ponce, Mamani, ¿no? Y por lo menos 5 personas más involucradas en hechos lamentables en el Parlamento, pues todos son nuevos, todos. Entonces, ¿dónde está la renovación y sus efectos beneficiosos en el sistema? Pero mira, ahora el otro lado. ¿Cuál es el porcentaje de inversión, de gestión, de gasto público en los gobiernos regionales y municipales? Está demostrado, en proceso de cambio de autoridades, la inversión pública se cae justamente porque los nuevos que entran tienen que instalarse. Aún más, eso pasa. Yo le decía en una reunión en Palacio de Gobierno a altas autoridades del gobierno, cuando éramos parte de la bancada, que no iba a funcionar la capacitación de los alcaldes y gobernadores regionales, porque no es una cuestión de capacitación para que empiecen a gastar el 1 de enero. ¿Y qué me contestaron con una gran dosis de ingenuidad? Ya estamos trabajando en eso, no te preocupes. No te preocupes. Ya se va a acabar el año 2019 y no han gastado, no han ejecutado. Entonces, a eso agrégale un parlamento novato. Olvídate, pues, o sea... ¿Qué se puede hacer, Juan, de acá, digamos, del 26 de enero, que son las elecciones? Entiendo que este Congreso asumirá sus funciones... El 1 de marzo. El 1 de marzo hasta julio del 2021. 3 legislaturas. ¿Qué se puede trabajar en ese espacio de tiempo, pero de manera concreta, importante? Esa es la palabra adecuada, Omar, es concreto e importante. Yo creo que deberíamos abocarnos a 4 temas fundamentales.
El primero tiene que ver con el relanzamiento económico. Hay una serie de cosas que se han quedado en el tintero que tienen que tomarse de inmediato, desde la parte previsional hasta lo que significa reformas tributarias, en acompañamiento con el Ejecutivo, brindar las condiciones para que el 2021, en momentos en los cuales puede profundizarse por el Brexit y el enfriamiento europeo, inclusive de Estados Unidos por el proceso de elecciones, deberíamos prepararnos para mejorar nuestra situación económica en base a reformas quirúrgicas puntuales. En segundo lugar, todo lo que tenga que ver con educación, salud y seguridad, todo el tema de los servicios, que es lo que le preocupa a la gente. En tercer lugar, la reforma política, que tú has señalado que es parte de todos los problemas. Y dentro de ello también lo institucional en la parte del sistema de justicia que ha quedado dejado de lado. Si el Parlamento va a querer entrar a comisiones de investigación, vacancia el presidente, va a ser un sinsentido. Eso no quiere el país. Yo creo que el Parlamento, sobre la base de una agenda concreta, tiene que recuperar prestigio para que el próximo Parlamento, el del 2021, ya asuma en mejor posición todo lo que significa las funciones inherentes al sistema legislativo. ¿Y justamente crees que el presidente de la República ha aprovechado este periodo donde no ha tenido, digamos, un contrapeso como era el Parlamento para, bueno, aprobar una serie de cosas que necesita el país a través de decretos de urgencia? ¿Qué opinas de los decretos de urgencia que ha lanzado el gobierno? Mira, yo he estudiado varios decretos y la verdad es que en algunos casos son las resultantes de cosas que ya se estaban discutiendo en el Parlamento y por otro lado ninguno constituye un antes y un después, una reforma profunda de lo que significan nuestras estructuras. Si nosotros hacemos un ejercicio comparativo con lo que fue el periodo 92-93 de Fujimori y las reformas que hasta ahora sirven, aprovechando ese interregno parlamentario con Asamblea Constituyente, pues hay una diferencia abismal. El presidente no tiene parlamento que lo cuestione, el presidente tiene un equipo de tecnócratas, está gastando en consultoría 2.000 millones de soles y no puede hacer ni una reforma sustantiva. Y aún más, yo no entiendo por qué mantiene detenida leyes importantes como por ejemplo la de promoción del agro, que ya podría haberla promulgado, podría haberla sacado porque nosotros se la dejamos como parlamento anterior. Entonces, yo estoy viendo de que existe una falta de decisión o iniciativa para emprender reformas puntuales en base a los decretos de urgencia. Está perdiendo una oportunidad de oro, en verdad. Ahora, ¿cómo ves también el comportamiento del otro lado de la Comisión Permanente? Incluso en la resolución del Tribunal Constitucional, donde notifica que aceptó esta medida competencial, le dice muy concretamente que la Comisión Permanente en este periodo solamente puede revisar los decretos de urgencia. Sin embargo, hoy día el presidente de esta entidad, Pedro Lechea, ha dicho que ellos están también en la capacidad de solicitar información a las entidades del Estado. ¿Cómo ves? Porque ahí todavía hay una especie, no sé si de negación. No, mira, yo no creo que sea negación. Lo que pasa es que existe en estos momentos un llamado del Tribunal Constitucional en relación a una de las funciones que está ligada al Parlamento disuelto y lo que significa el trabajo de la Comisión Permanente. Y hay un conflicto en el reglamento, porque en el reglamento hay funciones de la Comisión Permanente, pero para una Comisión Permanente de un Congreso en funciones. Y luego hay una parte de la Constitución que habla la función que debe tener la Comisión Permanente del Congreso disuelto. Hay un vacío reglamentario que hace que el presidente del Congreso, Pedro Lechea, diga también podemos pedir. No, pero lo que sucede es que existe ese vacío reglamentario que obviamente tiene que ser modificado para que se diga la Comisión Permanente durante su periodo, ¿no?, de trabajo como parte sobreviviente del Congreso disuelto, se limita a la revisión de estos artículos. Pero esa especificación no está en nuestro reglamento y hace que se cometan este tipo de... Pero ¿no crees que este tipo, por ejemplo, ya de peleas, que parecen muy minúsculas, terminan en realidad favoreciendo al presidente Martín Vizcarra porque tiene de alguna manera a alguien a quien golpear? Así es. Yo creo que es un error político creer de que en estos momentos se puede llegar a pedir algún tipo de información cuando desde el punto de vista constitucional, que es el marco jurídico que nos tiene que regir, dice con claridad que hay una limitación, ¿no?, que es analizar los decretos de urgencia y entregarlos para su colofón
al futuro Congreso, ¿no? Entonces yo creo que hay que limitarse a ese trabajo. Sin embargo, va a ser muy importante lo que tenga que definir también el Tribunal Constitucional respecto a lo que sucedió con la disolución del Parlamento, ¿no? Porque finalmente no ya para lo que vaya a pasar con el presidente Martín Vizcarra, sino para lo que vaya a pasar para futuros presidentes de la República y también para nuevos parlamentarios. Tú, Juan, no podrás negar, yo he conversado contigo muchas veces y este Congreso de la República cuando se instaló, era una joyita. Así es, yo mismo señalé que era un presente griego para Keiko Fujimori tener, y lo dije acá, 73 parlamentarios. Y lamentablemente ahí están los resultados, ¿no? En una cuestión de hechos consumados, pues, ¿dónde está el Parlamento? Y en ese sentido yo considero que el Tribunal Constitucional tiene que actuar y ver, ¿no? Creo que deberían mirarse en el espejo, porque si hay un fraccionamiento en el Parlamento que llevó a este desorden que culminó en la disolución, fue por algo que Luis Galarreta se lo advirtió al Tribunal Constitucional. Ustedes permiten que se formen nuevas bancadas, de las 6 que somos, vamos a terminar en 15. Y fue profético. El tribunal insistió por presión de la izquierda en permitir que se formen nuevas bancadas y el Congreso empezó a estallar como por esporas, ¿no? Y terminó en 15 bancadas. Solo para culminar, Juan, ¿cómo está la salud del expresidente Pedro Pablo Kuczynski? Está estable. Yo, por intermedio de Meche Arauz y de Abel Salinas, porque lamentablemente no permiten que uno pueda acercarse al expresidente que goza de todo nuestro cariño. Ayer hubo una noticia perversa, sin sentido, que menos mal ya fue aclarada. Él ya está en un estado de control, ¿no? Estabilizado en su dolencia, pero continúa en la unidad de cuidados intensivos. Yo espero que en las próximas horas ya pase a una situación más normal y pueda regresar a su domicilio a cumplir con los rigores, que desde mi punto de vista son injustos, pero ese ya es otro tema. Perfecto, muchas gracias, Juan Sheput, candidato con el número 1 por el Partido Contigo para las elecciones de este 26 de enero. Nos vamos a una pausa, no se vayan porque venimos con otro candidato de Juntos por el Perú, que se ha lanzado hoy, entiendo, Julio Arbizu. Noviembre. Papá, las fiestas. Yo sé, hijo. Y es el momento adecuado para recordar por qué chambeamos. ¿Chambeamos? Por esa cena que tu familia espera todo el año. Por los que están lejos y por los que están cerca. Tú también recuerda por qué chambeas y saca tu crédito al toque en Caja Arequipa. Caja Arequipa, impulsando tu bienestar. Cyber Wow en Despegar, tu próximo viaje a precios wow. Vuela directo a Miami desde $399 solo en la app pagando con tarjetas de muchos bancos. No lo dejes pasar. Despegar, vivir viajando. La disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento. Llame y separe su cita médica al 01748-1900, bostonmedical.la. Para ser innovador hay que aprender de los que no son como tú, de los que no piensan como tú, de los que no aman como tú. Los innovadores no siguen la corriente, ni se rinden a supuestos límites. La innovación empieza por abrazar las diferencias, porque solo escuchando otros puntos de vista puedes aprender. Abre tu mente. Innova UPC. ¿Cómo somos los peruanos? Amables. Somos peloteros, somos hinchas. ¿Juegas pelota? Emprendedores, pero a algunos se les pueden pegar las sábanas. ¡De buen diente! ¡Uy, qué rico huele! Somos divertidos. Descubrir nuestra identidad es el reto de este programa. Todos los miércoles a las 10 intentaremos averiguar usted y yo cómo somos los peruanos.
Bueno, los partidos políticos tienen hasta el 18 de noviembre para inscribir sus listas. Sin embargo, la campaña electoral para el Congreso de la República, para el nuevo Congreso, ya empezó. Ya hay varios candidatos y estamos ahora con Julio Arbizu, que lanzó su candidatura el día de hoy. A través del Twitter, yo lo leí, Julio, por Juntos por el Perú, va con el número 5 y en principio quisiera entrar al tema de fondo. Julio, ¿qué vas a proponer tú en este Congreso, que va a ser un Congreso sui generis por el poco tiempo con el que va a contar? ¿Qué se puede hacer en tan corto tiempo? Sí, bueno, Omar, primero las gracias por la invitación. Efectivamente anunciamos hoy la postulación, el inicio de la campaña. Y tienes razón, es decir, hay un periodo muy corto en el que va a ser básico entender que ese periodo no alcanza para prometer una cantidad de cosas que se han prometido además, digamos, en la historia de los parlamentos peruanos con muchísima irresponsabilidad y no se han cumplido, ¿no es cierto? No solo eso, una serie Julio, de razones. Por un tema de forma, ayer me lo comentaba Fernando Tuesta, no alcanza el tiempo para emprender reformas constitucionales. No alcanza el tiempo y por eso creo que hay que constreñirse a algunas medidas urgentes, importantes, que clama la ciudadanía, ¿no es cierto? Como por ejemplo, yo lo dije en la mañana, me parece que hay algo que es fundamental, entender además del contexto de las últimas semanas o los últimos meses en el país. El Parlamento en el último tiempo, y el Parlamento disuelto especialmente, ha sido básicamente un instrumento o una caja de resonancia del crimen organizado. O sea, así de simple y así de sencillo. Y es terrible que así lo sea. Un instrumento para blindar a organizaciones criminales hacia afuera y para blindar a sujetos pertenecientes a esas organizaciones criminales hacia adentro. Pero no estamos poniendo ahí, Julio, quizá a todos en el mismo saco de este Parlamento. No, por supuesto no hablo de todos, ¿no es cierto? Pero hablo de una buena cantidad de personas que efectivamente, digamos, fueron beneficiadas por determinadas decisiones de algunos también, no son todos, ¿no es cierto?, representantes de este Parlamento disuelto. De allí, de hecho, la demanda por su disolución. Y de allí, evidentemente, también esta vocación por el obstruccionismo que dio lugar a la disolución del Congreso. Pues bien, creo que una de las trabas más importantes para que este Parlamento haga lo que tenga que hacer, para lo que está llamado constitucionalmente a hacer, es la inmunidad parlamentaria. Entonces, una de las primeras propuestas, que además fue una propuesta de la comisión técnica que integró o que presidió Fernando Tuesta, es eliminar la inmunidad parlamentaria. A ver, pero no es contradictorio, y me gustaría saber tu opinión, digamos, no tuya, no hablo de contradicciones tuyas, pero sí, digamos, del partido con el que tú vas, de Juntos por el Perú, que aceptaron ir con el partido de Vladimir Cerrón, un hombre que tiene una sentencia justamente por situaciones indebidas. Sí. Es más, te digo, Omar, en este momento no está ese partido, no forma parte de la coalición, me imagino que lo sabes. Sí, claro. Por supuesto. Pero no por cuestiones de fondo, sino por cuestiones de forma, porque no les alcanzó el tiempo para inscribir la coalición. Te digo, yo he aceptado formar parte de esta lista en este momento. Okay. En este momento y es más, no hubiese sido si estaba Vladimir Cerrón. Pero además te digo algo más. Una de las cosas que también estoy proponiendo, y me parece que es fundamental también, es que la transparencia de los candidatos, ¿no es cierto?, de los candidatos o, por supuesto, de los militantes de los partidos que apuestan por integrar el Parlamento, sea absoluta. Es decir, no baste con lo que hoy ordena la ley, sino básicamente una declaración jurada que informe sobre procesos en giro, no solamente condenas en primera instancia o en segunda instancia o en instancia definitiva, sino procesos en giro. Y no solo eso, sino además una declaración de conflictos de intereses, que no están, digamos, en este momento no forman parte de los requisitos para postular al Congreso. Entonces, te digo, frente a eso, creo que hay que ser absolutamente firmes y yo pretendo serlo. Lo he sido, de hecho, Omar,
toda mi vida, que ha pasado básicamente por la administración pública. Lo fui cuando fui procurador, pero también cuando integré otras instituciones públicas en el pasado, ¿no? En el pasado reciente. ¿Tú estás a favor, digamos, de que, porque era una de las banderas también de la izquierda en su momento, cuando se hablaba de la disolución del Parlamento, de ir hacia una constituyente? Yo creo que este no es el momento. Creo que eventualmente eso habrá que madurarlo y debería ser materia, sí, de una discusión mucho más profunda, pero evidentemente esto no va a pasar en este periodo, ¿no es cierto? Yo escuché hace unos días algunos constitucionalistas, ¿no? Algunos, de hecho, constitucionalistas conocidos por haber aparecido en videos, por ejemplo, con Vladimiro Montesinos, rotulado su nombre, y extrañamente se perdieron los cassettes, ¿no? Pero decir que esa es una bandera de la izquierda, que esa es una bandera inmediata de la izquierda. Estos señores, primero, no conocen cuáles son efectivamente las medidas, cuáles son, además, los tiempos en los que se pueden plantear determinadas cosas. Por eso yo planteo lo siguiente, o sea, básicamente, el tema de la inmunidad, o sea, basta de que estas personas que tienen, que cometen delitos como cualquier hijo de vecino, como cualquier ciudadano de a pie, ¿no es cierto?, no puedan enfrentar la justicia como lo enfrentan esas personas. Es decir, cualquiera que comete un delito, cualquier persona, puede ir inmediatamente a prisión, ¿no?, por efecto de una prisión preventiva. Pero tú hablas de la inmunidad, digamos, eliminar la inmunidad absoluta o regularla. Mira, a ver. Porque también está el otro riesgo, claro. Julio, ¿no? Sin duda. Imagínate que vuelve un Fujimori. Sin duda. A eso digamos, a ver, la figura de la inmunidad fue planteada efectivamente para proteger a los altos funcionarios frente a la posibilidad de denuncias maliciosas, ¿cierto? O de, digamos, el trasfondo político de algunas denuncias. Pero ese trasfondo político tiene que ser previsto o tiene que ser estudiado por el Poder Judicial, no por el Congreso. El Parlamento no podría tener esa prerrogativa, porque además, lo hemos visto, la malutiliza. Y la utiliza básicamente para defender a las personas que construyen acuerdos bajo la mesa, para defender a personas que están con agendas privadas antes que con agendas de políticas públicas, ¿no? Y eso se ha visto en el último tiempo con muchísima contundencia. Claro, pero el Poder Judicial, ojo, yo también estoy a favor de que se debería regular la inmunidad parlamentaria, que ha sido muy mal usada en el Parlamento que ha sido disuelto. Sin embargo, tampoco el Poder Judicial es garantía de todo, Julio. No, sin duda, pero, digamos, te doy un dato. Se han solicitado 70 levantamientos de la inmunidad parlamentaria a este Congreso disuelto en el último tiempo. ¿Sabes cuántas se aprobaron? 4. Y estamos hablando del Poder Judicial frente al Parlamento. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente que hay un nivel de protección, que lo estamos viendo ahora, por ejemplo, ¿no es cierto? Hoy se dictó finalmente el impedimento de salida del país a la congresista... la señora que tenía muchos amigos en la escuela. Yesenia Ponce. Bueno, esta señora podría haber sufrido algún tipo de arraigo mucho antes. Y estuvimos expuestos a que esta señora, que seguramente tenía todas las intenciones y las herramientas, se fugara del país. Y a ver, hoy estaríamos lamentando que eso pase. Se fugó y Nostroza, ¿no es cierto? Se fugó y Nostroza, y después, cuando hubo que traerlo, y cuando hubo que tipificar, porque ese es otro problema del Parlamento, los delitos, alguien dijo, no, pero es una organización criminal de una sola persona, no puede ser. Y claro, entonces España extradita o autoriza la extradición de este señor, y no por ese delito, por lo cual él no puede ser juzgado por pertenecer a una organización criminal a la que pertenece. O sea, yo creo que este Parlamento... y ese es el encargo que creo que nos da la población, si es que obviamente nos benefician con el voto, tiene que ser redimido. Este Parlamento tiene que estar para hacer lo que tenía que hacer. Ahora, Julio, quería aprovechar su presencia para también hablar de otro caso importante que tiene que ver con el caso Lavallato y la denuncia que ha hecho el fiscal Rafael Vela. Hoy fue a testificar nuevamente por el caso Pedro Chávarri, dado que, como recuerdas y todos recordamos, pues Chávarri lo sacó a Domingo Pérez y al fiscal Vela, y eso está en investigación, y ellos sienten que hay una amenaza de los fiscales supremos a su continuidad en el cargo, y que esto pueda afectar la investigación, que, valgan verdades, en el Perú ha avanzado, con sus críticas y todo, pero ha avanzado. Sí, y no me queda ninguna duda de que hay una intención que permanece,
que fue explícita en algún momento, Omar, cuando todavía el señor Chávarri tenía el poder y tenía al frente al Ministerio Público, que fue explícita ese fin de año en que todos nos enteramos que el señor Chávarri había tomado la decisión de extinguir el equipo especial, ¿no? Y que hoy, claro, de manera mucho más soterrada, menos explícitamente, vuelve a aparecer. ¿Por qué? Porque estos señores todavía tienen una mayoría, ¿no?, en la Junta de Fiscales Supremos. De allí la inconveniencia, entre otras cosas, por ejemplo, que hasta hoy no se pueda conformar la Junta Nacional de Justicia. Tareas pendientes entonces para el Parlamento hay innumerables, ¿no es cierto? Otras, el Tribunal Constitucional. O sea, ¿qué pasó con esa elección de esta persona que después supimos que era pariente del presidente del Congreso y que quería ser juramentada de todas maneras, ¿no? Este Congreso, ¿te parece que este Congreso que ingresa por este corto tiempo sería el llamado a reemplazar a los 6 magistrados del Tribunal Constitucional? Yo creo que va a ser difícil que eso ocurra. Tú sabes que siempre un colegiado de esta cantidad de personas es muy complicado que se ponga de acuerdo en un asunto tan amplio. Sin embargo, creo sí que lo que debería ocurrir es que las reglas para la elección de los miembros del Tribunal Constitucional deberían implantarse ya y ser, por supuesto, reglas absolutamente transparentes y absolutamente ligadas a la idoneidad, sobre todo a la idoneidad de las personas que quieren acceder a ese cargo, a esos cargos, ¿no? Ahora, va a ser complicado porque lo que se, digamos, especula es que tendríamos un Parlamento mucho más fraccionado, que para ponerse de acuerdo va a necesitar pues mucho de voluntad política. Y vamos a ver cómo se recompone. Sí, es verdad, pero también es cierto, Omar, que creo que estas reformas urgentes de las que hablamos, básicamente estas reformas políticas que planteó en su momento la Comisión, transparencia y acceso a la información pública, son demandas con las que va a ir, creo yo, cualquier candidato que quiera efectivamente ganarse los votos de la población. Ahora, hay que ser muy escudriñadores, la sociedad civil y la ciudadanía de a pie tiene que ejercer una labor de control muy intensa, es lo que Guillermo O'Donnell llamaba la accountability, ¿no es cierto? O sea, la rendición de cuentas permanente. Ya los pusimos allí, entonces por lo menos vamos a escudriñarlos. Yo por lo menos, te digo, te lo anuncio ahora mismo, me comprometo absolutamente a tener en mi página web todo. O sea, de hecho hice un listado acá de lo que voy a poner. Los ingresos que perciba como congresista y los gastos de representación en que incurra, todos. Los proyectos de ley que promueva, aprobados o no. Las comisiones que integre, el sentido de cada uno de mis votos. Para que sepan si tengo algún tipo de conflicto de interés, el sentido de cada uno de mis votos, en todas las votaciones. La asistencia o ausencia en las sesiones de las comisiones que integre o del Pleno del Congreso, porque ya vemos que hay muchas personas que no están ni siquiera un cuarto del tiempo que deberían estar. Los viajes que realice como congresista. Y, por supuesto, un informe anual de gestión completo, ¿no es cierto? Y yo creo que cada uno de los congresistas o los que quieren ser congresistas en este periodo debería hacer lo mismo. ¿Y cuál, Julio, y me lo contestas después de la pausa, cuál va a ser la posición de Juntos por el Perú, que entiendo integra al movimiento Nuevo Perú, que ya estaba en el Parlamento pasado, con el gobierno del presidente Martín Vizcarra, ¿no? Porque lo que hemos escuchado es que, bueno, serían una de las bancadas satélites del presidente Martín Vizcarra, o desde la izquierda le harían un contrapeso para ver cómo se vendría ya el 2020. Me lo contestas después de la pausa. Cyber Wow en Despegar, tu próximo viaje a precios wow. Hasta el 13 de noviembre, 15% de descuento en vuelos, alojamientos y paquetes comprando en la app de Despegar con tarjetas de muchos bancos. Cyber Wow en Despegar, no te lo pierdas. Despegar, vivir viajando. Un bebé llega a tu vida. ¿Has pensado ya su nombre?
Un niño sin un nombre no puede destacarse, pero tampoco lo hará si no tiene un adecuado desarrollo infantil. Desde la gestación hasta que cumpla 3 años, aliméntalo bien, dale afecto, estimulación física y que socialice. Su primer desarrollo es tan importante como su nombre. Desarrollo Infantil Temprano es organizado por RPP con el compromiso de la Sociedad Nacional de Pesquería, el apoyo de Pacífico Seguros, Minsur y Aporta. Para ser innovador hay que aprender de los que no son como tú, de los que no piensan como tú, de los que no aman como tú. Los innovadores no siguen la corriente, ni se rinden a supuestos límites. La innovación empieza por abrazar las diferencias, porque solo escuchando otros puntos de vista puedes aprender. Abre tu mente. Innova UPC. Cyber Wow en Despegar, tu próximo viaje a precios wow. Paquete a Cancún desde $39 al mes, pagando en 18 cuotas sin intereses con tarjetas BBVA y Bambi. No lo dejes pasar. Despegar, vivir viajando. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno, clásicos del rock and pop. Bueno, tenemos que irnos a Bolivia porque la presidenta Yani Áñez está tomando juramento a sus ministros. Ahí están las imágenes justamente. Bueno, ahí vemos las imágenes que nos llegan de las cadenas internacionales con, entiendo, los asistentes a esta toma de juramento, pero importante saber cuál va a ser el proceder de la nueva presidenta de Bolivia, porque entendemos que es una presidenta transitoria, que tendría que llamar a nuevas elecciones en los próximos meses para que el pueblo boliviano vuelva a decidir quién va a presidir, quién va a ser el nuevo presidente de Bolivia. Sin embargo, esto no ha sucedido. ¿Cuál va a ser el futuro? ¿Cuál va a ser el futuro de Bolivia? Tenemos ya a nuestro compañero Carlos Villarreal, enviado especial de RPP Noticias en Bolivia. Carlos, muy buenas noches, te escuchamos. Hola Omar, ¿cómo estás? Muy buenas noches, 8:49 aquí en La Paz, Bolivia. Se realiza la ceremonia de juramentación de los ministros que integrarán el gabinete de la presidenta de transición, Yani Áñez. Les tenemos que informar que Karen Locarel Rodríguez ha sido designada ministra de Relaciones Exteriores. Escuchemos, RPP en directo. Arturo Carlos Murillo Prígic, ministro de Gobierno. Luis Fernando López Julio, ministro de Defensa. Sentada la presidenta de transición, Yani Áñez. Sigue aquí llamándose uno por uno a los designados ministros. Escuchemos. José Luis Parada Rivero, ministro de Economía y Finanzas Públicas. María Elba Pinker de Paz, ministra de Medio Ambiente y Aguas. Es una transmisión de RPP Noticias en vivo y en directo desde el Palacio del Gobierno aquí en La Paz, 8:51 de la noche. Sigue llamándose uno por uno a los designados ministros del gabinete de la presidenta Áñez. Álvaro Eduardo Coimbra Cornejo, ministro de Justicia y Transparencia Institucional.
Mario Samuel Ordóñez Castillo, Ministro de Desarrollo Rural y Tierras. Se llama a Mario Ordóñez, justamente ministro de Desarrollo. Guzmán Collao, Ministro de Energías. Las señoras ministras y los señores ministros designados tomarán posesión de sus cargos en el día, en el acto especial a celebrarse en el Palacio de Gobierno. Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz a los 13 días del mes de noviembre del año 2020. Muy bien, de esta manera entonces se realiza la ceremonia de juramentación, se nombra a uno de los designados, todos están en este momento frente a la mesa donde se encuentra la presidenta y asumen sus funciones. Carlos Villarreal, enviado especial de RPP Noticias a La Paz, Bolivia. Muchas gracias, Carlos, por esta información desde Bolivia. Pero volvamos acá al Perú con los temas políticos, porque Julio Arbizu nos iba a decir cuál es la posición que van a tener en Juntos por el Perú hacia el gobierno del presidente Martín Vizcarra, lo que va a quedar casi poco más de un año. Sí, mira, Omar, creo que no hay ninguna manera de que esta bancada, si es el caso, sea una bancada obstruccionista, como lo han sido algunas bancadas en el Parlamento anterior, desde que prácticamente empezó el periodo de gobierno del señor Kuczynski inicialmente y después el presidente Vizcarra. Por supuesto, estaremos muy atentos, primero, a evaluar cuál ha sido, además, la forma de gobernar en estos 4 meses en que el señor Vizcarra podrá gobernar por decreto. Es muy importante, ¿no es cierto?, que frente a la ausencia de un Parlamento que sopese y que ponga un contrapeso a la figura del presidente. ¿Estás de acuerdo con los decretos que ha lanzado, los decretos de urgencia que anunció? No parece que haya tocado temas de fondo. No, es cierto, pero digamos, todavía queda algún tiempo para que él gobierne vía decreto, ¿no es cierto? Y a eso me refiero cuando te digo que creo que hay que ser muy atentos, este Congreso tiene que tener un rol fiscalizador sin duda respecto del periodo que le tocó gobernar por decreto al presidente Vizcarra, pero también de lo que reste del gobierno. Eso no quiere decir, por supuesto, que ser una bancada obstruccionista o hacer lo que hicieron pues algunas bancadas en el Parlamento disuelto, ¿no? Ahora, ¿tú estás de acuerdo con esta resolución finalmente o este pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones que permite a los congresistas o excongresistas del Parlamento disuelto postular? Mira, a ver, creo que técnicamente es lo que correspondía, ¿no? Es decir, efectivamente, este es un periodo que no ha terminado, un periodo legislativo y un periodo de gobierno presidencial, y en la medida en que no ha terminado, este es solamente un periodo complementario, es decir, no se ha cumplido el periodo de 5 años expresamente ordenado por la Constitución y, por lo tanto, yo creo que quienes integraron el Congreso disuelto sí podrían, ¿no es cierto?, completar ese periodo en postulando estas elecciones. Sin embargo, creo que la disolución, o más bien, lo que, como decimos los abogados, la ratio legis, que no es otra cosa que la razón de tomar una decisión de esta naturaleza, pasa por considerar que ese Parlamento disuelto, ¿no es cierto?, defraudó las expectativas de la ciudadanía y, por tanto, creo que lo mejor hubiera sido que no hubiese esa posibilidad. Sin embargo, insisto, técnicamente es posible, legalmente es posible, y bueno, si eso es así, hay que acatarlo. Bueno, entonces es así que ustedes llevan al excongresista Quintanilla, el congresista Dahmer en la lista también. Y tienen, por lo que te digo, todo el derecho, ¿no es cierto?, de participar. ¿Y qué opinas de la reelección? Porque, a ver, yo sí creo que debería ser el pueblo, la población, quien premie o castigue a un parlamentario con su voto y no un decreto. Absolutamente. Yo creo que hablábamos hace un rato de O'Donnell, ¿no es cierto?, con esta idea de la accountability, y no hay otra mejor herramienta de rendición de cuentas al político que nos representa que el voto. O sea, el voto castiga o premia, ¿no es cierto? Y por eso creo yo que quienes formaron parte del Congreso disuelto y defraudaron las expectativas de la población seguramente no serán
elegidos para este periodo complementario. Espero que, además, en esa dimensión creo que estas elecciones van a convertirse en un termómetro de ciudadanía, ¿no? Y has sentido, como conversaba con Juan Cheput, has sentido que el presidente de la República, los ministros, han estado opinando más de la cuenta sobre este proceso electoral. A ver, creo que no ha habido. Yo he sido muy crítico del presidente, por ejemplo, cuando sí ha intervenido de manera inoportuna en temas judiciales o en temas de investigaciones preliminares. Claro. Me parece terrible que haya pasado. Bueno, el acuerdo de colaboración eficaz, ¿no? De todo esto, absolutamente. ¿No es cierto? El presidente del Poder Judicial también. Y el presidente del Poder Judicial con mucha más razón, ¿no es cierto? Claro. Estamos hablando del presidente que lleva en su institución a la persona que tiene que controlar el convenio, ¿no es cierto? Que finalmente tenía que ser una interpretación. O sea, digamos, hay evidentemente por lo menos una declaración inconveniente y el presidente también la tuvo. En este caso me parece que no creo que sus opiniones hayan sido digamos, temas de fondo problemáticos, ¿no? para el proceso mismo. Perfecto, Julio, muchas gracias por estar en Quien Tiene la Razón. Julio Arbizu, candidato al Congreso por Juntos por el Perú, va con el número 5, así que ustedes ya saben, de todas maneras, infórmense bien por quién van a votar, conozcan a sus candidatos, intenten ver sus antecedentes, qué han hecho, qué han estudiado, qué han liderado. Muy importante para tomar este tipo de decisiones, para no estar renegando luego y quejándonos de nuestros congresistas, que finalmente los elegimos nosotros, señores. Nos vamos, yo los dejo con Tatiana Alemán para mucho más. ¿Y ahora qué hago?